Yo nunca creí en el perdón. Esa noche, bajo la lluvia torrencial de Madrid, apreté el gatillo y vi cómo la sangre de mi hermano se mezclaba con el agua sucia del callejón. No fue un asesinato impulsivo, fue el primer pago de una deuda que él me debía desde que me quitaron mi parte de la empresa, sin prever la auditoría sorpresa que lo cambió todo. Y mientras su cuerpo se convulsionaba, susurré: esto es solo el comienzo, carnal. El eco de ese disparo aún resuena en mis pesadillas, pero también en mis sueños de justicia. Aquella traición no fue solo un robo de papeles y números, fue el desgarro de mi alma. El fin de la familia que construimos con sudor y mentiras compartidas. Madrid, esa bestia de hormigón y neón, me vio nacer y me vio romperme. Y ahora, me ve resurgir de las cenizas, con las manos manchadas y el corazón blindado. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida era un castillo de naipes hasta esa maldita auditoría. Nací en las afueras de Madrid, en un barrio obrero donde el sol quema la piel y las promesas se evaporan como el humo de los cigarros baratos. Mi padre era un mecánico que moría un poco cada día en el taller, y mi madre, una costurera que cosía sueños rotos para los ricos del centro. Éramos pobres, pero éramos familia. Mi hermano mayor, Carlos, siempre fue el listo, el que salía adelante con una sonrisa y un cuchillo escondido en la mengue. Yo era el bruto, el que cargaba las culpas y los fardos. Desde niños, soñábamos con escapar de ese infierno. Vamos a montar algo nuestro, me decía Carlos mientras jugábamos en las calles empedradas, esquivando las pandillas y los sueños ajenos. A los 20, lo hicimos, Ruiz Hermanos, una pequeña empresa de importación de vinos y aceites del sur. Empezamos en un sótano húmedo de lavapiés, con un préstamo que nos ahogaba y la fe ciega de dos idiotas. Yo me encargaba de la logística, de negociar con los proveedores en Andalucía, de sudar bajo el sol de Córdoba para traer lo mejor. Carlos era el carisma, el que cerraba tratos en las terrazas de la Gran Vía, bebiendo Rioja con inversores que olían a colonia cara. En 10 años, crecimos. La empresa se mudó a un local en Malasaña, contratamos a 15 personas, y hasta compramos una casa compartida en Chamberí. Éramos invencibles. O eso creía yo. La noche antes de la auditoría, celebramos un contrato gordo con una cadena de supermercados. Brindamos con cava barato, riendo como en los viejos tiempos. Carlos me abrazó fuerte: hermano, esto es nuestro. Nadie nos lo quita. Mentiroso. La auditoría llegó como un rayo en cielo despejado. Era viernes por la mañana, y yo estaba en el almacén revisando un envío de olivas cuando irrumpieron ellos, inspectores de Hacienda, con maletines y caras de piedra. Señor Ruiz, necesitamos ver los libros. Carlos palideció, pero yo no entendí. ¿Qué pasa? ¿Todo está en orden? No lo estaba. Horas después, en la oficina, nos sentaron como a delincuentes. Faltaban facturas, transferencias fantasma, deudas ocultas. Mi parte, el 50% que sudé, se evaporó en un remolino de números rojos. Carlos había estado manipulando las cuentas, desviando fondos a cuentas offshore, comprando un ático en Salamanca que yo ni sabía que existía. ¿Por qué, Carlos?, le grité mientras los inspectores sellaban los cajones. Él me miró con ojos de perro apaleado. Fue un error, Javi. Presiones. Inversores que exigían más. Mentira. Lo supe en ese instante, cuando vi el brillo codicioso en su mirada. Me quitaron mi parte de la empresa, sin prever la auditoría sorpresa que él mismo había orquestado para borrarme del mapa. Él denunció irregularidades en mi nombre. Falsificó firmas. Me cargó con la culpa. Al final del día, yo era el culpable, el que enfrentaba multas que me dejarían en la calle. Y él salía limpio, con el control total.
Esa noche, solo en mi piso vacío, el odio me devoró. Rompí todo, platos, fotos de familia, el reloj de mi padre que aún marcaba las horas de un tiempo inocente. Lloré como un niño, pero las lágrimas se secaron rápido. En su lugar, creció algo oscuro, un fuego que me consumía por dentro. Llamé a mi esposa, Elena, la única luz en esa oscuridad. Ven a casa, por favor. Ella llegó, con su pelo revuelto y ojos preocupados. Elena era mi ancla, una profesora de literatura en un instituto de Usera, con una risa que curaba heridas. Me abrazó mientras yo le contaba todo, entre sollozos y maldiciones. Lo mataremos, bromeó ella al principio, para aliviar la tensión. Pero yo no reí. La miré fijo, no es broma. Ese cabrón me robó la vida. Elena se apartó, asustada por la frialdad en mi voz. Javier, hay formas legales. Demanda. Abogados. Pero yo ya sabía que la ley estaba comprada. Carlos tenía amigos en altos sitios, políticos que bebían su vino y cerraban ojos por un donativo. No, la justicia no vendría de togas y martillos. Vendría de mí. Los días siguientes fueron un infierno burocrático. Fui a comisaría. Declaré. Firmé papeles que me ataban como cadenas. La prensa local olfateó la sangre, escándalo en Ruiz Hermanos, hermano traiciona a hermano. Mi foto en portada. Con cara de ladrón. La gente en el barrio me escupía al pasar. La misma gente que compraba mis aceites. Perdí la casa. El banco se la llevó por deudas. Elena y yo nos mudamos a un cuchitril en Vallecas, donde las paredes olían a humedad y rencor. Allí, en las noches largas, empecé a planear. No era venganza ciega, era cirugía precisa. Leí libros de psicología criminal. Hablé con exconvictos en bares sórdidos. Memoricé las debilidades de Carlos. Sabía que tenía una amante, una modelo rubia llamada Sofía, que lo exprimía como una aceituna madura. Sabía que su debilidad era el orgullo, esa necesidad de ser el rey de Madrid. Y sabía que, para destruirlo, tenía que empezar por lo que más amaba, su imperio. Mi primer movimiento fue sutil. Me infiltré en la empresa como un fantasma. Usé un viejo contacto, Miguel, un contable despedido que odiaba a Carlos tanto como yo. Ayúdame, Miguel. Solo necesito acceso a los servidores. Él dudó, pero el dinero que le ofrecí prestado de Elena, de sus ahorros, lo convenció. Esa noche, hackeamos los emails. Encontré oro, correos con su abogado, un tiburón llamado Rodrigo, planeando la auditoría. Pruebas irrefutables de fraude continuado. Pero no bastaba con exponerlo. Quería que sufriera, que sintiera el vacío que él me dejó. Mandé copias anónimas a la amante, a los inversores, a su esposa sí. Carlos estaba casado con Marta, una mujer dulce que merecía saber la verdad. Vi el caos desde lejos, llamadas furiosas, reuniones de emergencia. Carlos se desmoronaba, pero aún no lo suficiente. Elena me vio cambiar. Estás perdiendo el alma, Javier, me dijo una noche, mientras yo afilaba un cuchillo en la cocina, no para usarlo. Aún no. ¿Esto no eres tú? Le respondí con una sonrisa torcida, el viejo Javier murió en esa auditoría. Este es el que sobrevive. Ella lloró, pero se quedó. ¿Por amor o por miedo? No lo sé. El primer golpe real llegó en una fiesta de la empresa, a la que me colé disfrazado de camarero. Carlos estaba allí, borracho de victoria falsa, rodeado de lamebotas. Me acerqué con una bandeja de copas, y en un descuido, vertí el vino en su traje nuevo. Disculpe, señor, murmuré. Él levantó la vista, y por un segundo, el reconocimiento brilló en sus ojos. Tú. No terminó la frase. Le clavé la mirada, disfruta mientras puedas, hermano.
El diablo cobra intereses. Salí de allí con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Afuera, la lluvia lavaba las calles, pero no mi rabia. Sabía que el camino sería largo, lleno de trampas y remordimientos. Pero por primera vez en meses, me sentí vivo. El juego había empezado, y yo no perdía. Las semanas siguientes fueron un baile macabro entre la luz y la sombra. De día, fingía ser el hombre roto que todos esperaban, buscaba trabajo como repartidor, tragándome el orgullo con cada paquete entregado. De noche, era el arquitecto de la ruina ajena. Elena se distanciaba, nuestras conversaciones se reducían a monosílabos. Y el sexo, cuando ocurría, era un recordatorio áspero de lo que habíamos perdido. Te estás volviendo como él. Me acusó una vez, y supe que tenía razón. Pero el veneno ya corría por mis venas. Mi siguiente paso fue Rodrigo, el abogado. Un tipo de 50 años, con corbata de seda y conciencia de mercenario. Lo seguí durante días, desayunos en cafés de Chueca, visitas a prostíbulos discretos en huertas. Descubrí su vicio, cocaína, pura y cara, suministrada por un camello en el rastro. Pagué al tipo para que la cortara con veneno lento nada letal. Solo suficiente para que Rodrigo pasara noches en vela, paranoico, cometiendo errores. Funcionó. En una audiencia por mis deudas, Rodrigo se presentó demacrado, olvidando documentos clave. El juez lo regañó, y Carlos perdió un recurso importante. Inútil, le gritó mi hermano por teléfono, yo escuchaba desde un teléfono pinchado. Cortesía de Miguel. Cada fracaso era un clavo en su ataúd. Pero el odio no es un monólogo, trae ecos. Una noche, recibí una llamada de Marta, la esposa de Carlos. Javier, necesito verte. Sé lo que hizo. Nos encontramos en un parque cerca del Retiro, bajo la luna que iluminaba sus ojos hinchados por el llanto. Marta era frágil, como porcelana rota, con un hijo de 5 años que no merecía este circo. Me mintió sobre todo. El ático, las amantes. Y ahora, la empresa se hunde. Le conté mi versión, editada para no sonar como un loco vengativo. Ella sollozó, ayúdame a divorciarme. Quiero lo que es justo. Aquí estaba mi personaje intermedio, la aliada inesperada. Le di las pruebas. La conecté con un abogado honesto, un viejo amigo de mi padre. A cambio, ella me dio acceso a la casa de Carlos. Está de viaje, dijo. Entré como un ladrón en mi propia historia, revolviendo cajones en busca de más suciedad. Encontré cartas de amor a Sofía, facturas de joyas, y un sobre con fotos mías, manipuladas para incriminarme en fraudes pasados. El bastardo había planeado esto por años. Salí de allí con el alma en llamas. En el metro de vuelta, un borracho me miró y murmuró, pareces un fantasma, amigo. Lo era. Javier Ruiz había muerto, en su lugar, un espectro hambriento de sangre. El clímax de esta fase llegó en una cena familiar forzada. Carlos, en un intento de lavarse la imagen, organizó una reconciliación en su ático. Invitó a primos, tíos, hasta a mi madre, que aún creía en la sangre sobre el agua. Elena me convenció de ir por ella. Javier, muestra que no eres un monstruo. Así que fui, con una sonrisa falsa y un frasco de somníferos en el bolsillo. La cena fue un teatro de absurdos. Mi madre bendijo la mesa, ignorando las grietas. Carlos presidía, contando anécdotas edulcoradas de nuestra infancia. ¿Recuerdas, Javi, cuando robábamos manzanas en el pueblo? Reí, pero mis ojos prometían infierno. Cuando sirvió el vino, nuestro vino, mi vino, eché los polvos en su copa. Nada mortal, solo un sueño profundo para que confesara en voz alta. Habló, él muy idiota. Borracho y drogado. Divagó sobre el error de Javi.
El sacrificio necesario. Mi madre palideció. Los tíos murmuraron. Elena me apretó la mano bajo la mesa, dividida entre horror y justicia. Carlos se derrumbó en el sofá, murmurando secretos. Lo hice por ti, hermano. No, ¿por mí? El poder. Grabé todo con mi teléfono oculto. Al amanecer, el ático era un campo de minas. Mi madre me llamó llorando. Hijo, ¿qué has hecho? Le dije la verdad a medias, lo que él me hizo a mí. Elena y yo discutimos por primera vez en serio. Esto termina aquí, Javier. O te pierdo. La besé, sabiendo que mentía a mí mismo. No terminaba. Apenas empezaba. Con la grabación. Chantajeé a Rodrigo, renuncia al caso. O esto va a la prensa. Él cedió, temblando. Carlos perdió otro juicio, y la empresa se tambaleó. Vendió activos para tapar agujeros, pero el rumor se extendía. Ruiz Hermanos era un barco hundiéndose. Inversores huían. Empleados renunciaban. Mi hermano, el rey, mendigaba favores en tabernas oscuras. Yo, meanwhile, reconstruía en secreto. Con el dinero de Marta, parte de un acuerdo preliminar, invertí en una startup de delivery ecológico. Pequeño, pero mío. Elena lo vio como esperanza. Mira, puedes ganar sin destruir. Pero en mi mente, cada euro era munición para la guerra final. Una twist menor me golpeó entonces. Miguel, mi aliado, me traicionó por una oferta mejor de Carlos. Me confrontó en un bar de la Latina. Lo siento, Javi. La familia es la familia. No. Le rompí la nariz, pero lo dejé ir. Aprendí, nadie es leal en este juego. Solo el odio. Las noches se volvieron pesadillas vívidas. Soñaba con el disparo que aún no había dado, con la sangre de Carlos tiñendo el Manzanares. Despertaba sudando, con Elena a mi lado, preguntando, ¿qué has hecho esta vez? Nada, le decía. Pero planeaba. Siempre planeaba. El odio crecía, ramificado como venas negras. No solo contra Carlos, sino contra el sistema que lo permitía, bancos que devoran, leyes que protegen a los lobos. Madrid, mi ciudad, se sentía como una jaula. Caminaba por el Prado, mirando cuadros de Goya, sus monstruos negros reflejando mi alma. ¿Esto es justicia?, me preguntaba. No. Era supervivencia. Y entonces, el primer remordimiento real, el hijo de Carlos, pequeño Pablo, me vio en el parque jugando con un niño, el sobrino imaginario de mis delirios. Sus ojos inocentes me perforaron. Tío Javi, ¿por qué papá llora? Corrí, pero la culpa se quedó. Un gusano royendo mi resolución. Aún así, avancé. El siguiente objetivo, Sofía, la amante. La seduje en una discoteca de Malasaña, fingiendo ser un empresario caído en desgracia. Conozco a Carlos, le dije, y vi el pánico en sus ojos verdes. Le conté mentiras dulces. La hice confesar en la cama. Me usa, como a todos. Al día siguiente, le envié las fotos a Carlos, anónimas. Su mundo se resquebrajó más. Elena descubrió mis mentiras esa semana. Encontró los emails, las grabaciones. Eres un psicópata, gritó, lanzándome un jarrón. Esto destruye a todos. La abracé, suplicando por nosotros, Elena, para que tengamos un futuro. Ella se fue esa noche, a casa de su hermana en Leganés. Solo, en el silencio, el vacío me aplastó. Valía la pena, sí. Porque el fuego no se apaga solo. La ausencia de Elena fue como un vacío en el pecho, un hueco donde antes latía amor. Llamaba, pero ella no respondía. Sus mensajes eran fríos. Necesito espacio, Javier. Reflexiona. Reflexionar era lo último que podía hacer. Mi mente era un torbellino de planes y fantasmas.
Madrid en invierno se volvía hostil, con vientos que cortaban como navajas y nieblas que ocultaban pecados. Caminaba horas por Gran Vía, entre luces navideñas que parpadeaban como burlas, recordándome lo que Carlos me había robado, no solo dinero, sino festividad, esperanza. Decidí escalar. Contacté a un ex policía corrupto, un tal Víctor, que operaba en las sombras de Carabanchel. Necesito vigilancia 24/7 en Carlos, le dije en un café infecto. Él sonrió, mostrando dientes amarillos, caro, pero efectivo. Pagué con lo último de mis reservas. Y pronto tuve informes diarios, rutinas, amantes, reuniones secretas con prestamistas usureros. Carlos estaba endeudado hasta las cejas. La empresa era una cáscara vacía, sostenida por mentiras. Usé eso. Anónimamente, filtré datos a los usureros, exagerando las deudas. Una noche, lo asaltaron en un callejón cerca de su ático. 3 tipos con máscaras, rompiéndole costillas y orgullo. No lo mataron aún no, pero lo dejaron tosiendo sangre en el hospital. Marta me llamó histérica. Ven, Javier, es tu hermano. Fui, por el teatro, por la semilla de duda que plantaría. En la habitación estéril, Carlos yacía pálido, tubos en brazos. Me miró con odio puro. Tú. Esto es obra tuya. Negué, con lágrimas falsas. Hermano, ¿cómo dices eso? Estoy arruinado por ti. Mi madre, al lado, sollozó. Basta de rencores. Somos familia. El río. Un sonido roto. Familia. La mataste tú, Javi, con tu codicia. Mentira. Pero dolió, porque parte de mí se preguntaba si tenía razón. Salí de allí fortalecido. El asalto fue el catalizador, inversores desertaron en masa, y Ruiz Hermanos declaró quiebra. Carlos perdió el ático, se mudó a un piso cutre en Tetuán. Vi su caída desde mi nuevo imperio, la startup crecía, con entregas verdes por la ciudad. Contraté a ex empleados suyos, les di segundas chances. Javier es un santo, decían. Ironía deliciosa. Pero el remordimiento por Elena crecía. La busqué en su instituto, esperándola a la salida. Por favor, hablemos. Ella salió con un paraguas. Lluvia en los ojos, has cruzado líneas, Javier. Ese asalto. Lo supe por tus ojos culpables. Confesé parcial, lo merecía. Ella sacudió la cabeza, nadie merece esto. ¿Y tú? Te estás perdiendo. Lávese bajo la lluvia. Desesperado. Y por un momento, cedió. Volvimos a casa. Pero el sexo fue áspero, lleno de reproches no dichos. Mientras, profundizaba en la psique de Carlos. Leí sus diarios robados, miedos a la pobreza, envidia hacia mí por mi integridad. Descubrí el origen, nuestro padre. En su lecho de muerte, le había dicho a Carlos, cuida de tu hermano. Él lo torció en su péralo. El trauma familiar, enterrado, salía a flote. Mi venganza no era solo mía, era catarsis generacional. El siguiente golpe fue social. Organicé una reunión de ex socios en un restaurante de La Moraleja, invitando a todos menos a él. Hablé de la traición. Mostré pruebas editadas. La prensa mordió el regreso del traicionado. Mi imagen se volteó. Era el héroe, Carlos el villano. Él respondió con una demanda por difamación. Pero Rodrigo, aún paranoico por la coca, la sabotajeó. Aquí entró el conflicto legal pleno. Fui a juicio. Testigos en mi favor, incluyendo a Marta, que testificó sobre sus infidelidades. El juez falló a mi favor. Carlos pagó indemnizaciones que lo hundieron más. Celebré solo, con una botella de vino que una vez importé. Pero la victoria sabía amarga. Llamadas de primos, Javi. Lo estás destruyendo. Mi madre, para. Hijo. Lo matas.
La presión social me agrietaba. En el barrio, antiguos amigos me evitaban. Era el loco vengativo. Elena lo notó. Mira lo que has creado. Un monstruo para todos. Discutimos de nuevo. Y ella amenazó con irse para siempre. Elige yo esto. Dudé. Por primera vez. ¿Podía parar? No. Porque entonces llegó el twist que lo cambió todo. Una carta anónima en mi buzón. Tu hermano no actuó solo. Pregunta por tu padre. Corazón en garganta. Investigué. Víctor. El ex policía. Cabo, documentos falsos. Transferencias de hace 15 años. Nuestro padre no murió de cáncer, lo envenenaron. ¿Y el culpable? Carlos. Con ayuda de un socio olvidado. Motivo, herencia. Me habían robado no solo la empresa, sino la verdad sobre nuestra familia. El mundo se inclinó. Llamé a Carlos esa noche. Voz temblorosa, papá. Tú. Silencio. Luego risa histérica, era débil. Como tú. Colgué. Vómito en la garganta. El odio mutó de personal a cósmico. No era venganza, era juicio final. Elena lo supo por mi cara. Dios. Javier. ¿Qué más? La abracé, ahora sí termina. Lo juro. Pero mentía. El fuego ardía más fuerte. Planeé el clímax, una confrontación en el viejo sótano de Lavapiés, donde todo empezó. Le envié una nota, ven solo. Hablemos del pasado. Él mordió el anzuelo, desesperado por redención o contraataque. Mientras esperaba, reflexioné. ¿Era yo el monstruo? Sí. Pero él me creó. Madrid dormía afuera, ajena a mi tormenta interna. El reloj tic-tacaba, y yo cargaba el arma. La lluvia caía como lágrimas de los dioses cuando Carlos llegó al sótano. Empujó la puerta oxidada, silueta recortada contra la luz callejera, más delgado, encorvado por el peso de sus pecados. Yo esperaba en las sombras, con una linterna en una mano y el revólver en la otra. El aire olía a moho y recuerdos, botellas vacías, facturas amarillentas, el eco de sueños juvens. Javi, ¿estás aquí? Su voz temblaba, no por miedo, sino por agotamiento. Encendí la luz, revelándome. Él se congeló, hermano. ¿Qué es esto? Señalé una silla rota, siéntate. Hablemos de papá. Su rostro se descompuso, máscara cayendo. No sé de qué hablas. Mentiroso hasta el fin. Le mostré los documentos, análisis toxicológicos falsificados. Transferencias a un médico que Víctor había rastreado hasta un sicario jubilado. Veneno en su sopa. Carlos. Por la herencia. Me lo contaste todo en esa grabación. ¿Recuerdas? Él se hundió en la silla, cabeza entre manos. Era un estorbo. Nos ahogaba en deudas. Lo hice por nosotros. ¿Por nosotros? Rugí, apuntándole con el arma. El metal frío contra mi palma me anclaba, recordándome el límite. Me robaste la vida 2 veces. La empresa. Ahora esto. Lágrimas surcaban su cara. No de arrepentimiento, sino de rabia. Tú eras el favorito. Siempre. Mamá te mimaba. Papá te confiaba los secretos. Yo era el segundón. Tenía que tomar lo mío. El diálogo fluyó como paz de una herida abierta. Hablamos horas, desenterrando cadáveres emocionales. Su envidia. Mi ceguera. La madre que ignoraba. El padre que dividía sin saber. Podríamos haberlo superado. Sollocé yo. Arma bajando un instante. Él rió amargamente. No. El mundo no perdona a los débiles. Mira lo que te convertiste, un asesino en potencia. Sus palabras me golpearon. Miré mis manos temblorosas, manchadas de tinta y sangre invisible. ¿Era esto justicia? ¿O solo ciclo de dolor? Afuera. Sirenas aullaban. Madrid despertando a su caos diario. Pensé en Elena.
En el hijo de Carlos que jugaría sin padre. En mi madre que enterraría a 2 hijos. Dispara. Javi. Termina. Me retó él. Ojos desafiantes. O déjame ir, y seremos pares en el infierno. Dudé. El dedo en el gatillo. El clímax se cernía, tenso como alambre. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. Elena. Con policía detrás. Luces azules destellando. Javier. Baja el arma. Gritó ella. Voz quebrada. ¿Cómo? La nota anónima. Era una trampa suya. Carlos la había enviado, sabiendo que vendría. El twist mayor, él no era la presa, yo lo era. Planeó esto desde el asalto, usando a Marta para ganarse mi confianza, filtrando mis planes a través de Miguel. Lo siento, amor, lloró Carlos, fingiendo víctima. ¿Me obligó? Elena me miró. Horror en los ojos. Me llamaste tú, Javier. Dijiste que lo matarías. Mentira. Mi teléfono. Hackeado. Todo colapsaba. Los policías me esposaron. El revólver cayendo con un clem. Carlos se levantó, cojeando hacia la salida. Victorioso. Adiós, hermano. La sangre lava la sangre. Lo escupí, esto no acaba. Pero sí acababa. O empezaba peor. En la comisaría, el mundo se redujo a interrogatorios y luces fluorescentes. Elena testificó en mi contra. Lágrimas en su declaración, lo vi cambiar. Se volvió violento. Mi madre visitó. Rostro envejecido, hijo. ¿Por qué? No respondí. El odio se volvió en web, un pozo de autodesprecio. El juicio fue un circo. Acusado de intento de homicidio, extorsión, hackeo. Rodrigo, recuperado, pintó mi retrato como diablo. Testigos, Miguel, vendiendo su alma de nuevo, Sofía, detallando mi seducción. Solo Marta habló a mi favor, susurrando, Carlos es el verdadero monstruo. Pero no bastó. Condena, 10 años en Soto del Real. La cárcel fue mi nuevo infierno. Celdas húmedas. Rutinas que aplastan el espíritu. Allí, el rencor fermentó. Ley voraces. Estudié ley. Planeé apelaciones. Cartas de Elena cesaron. Divorcio llegó por correo. Mi startup, vendida por centavos. Irónicamente a Ruiz Hermanos renacida bajo nuevo nombre. Pero el twist final se reveló en una visita sorpresa, Carlos. Libre y próspero, con Sofía en el brazo. Vine a verte caer, dijo. Papá me enseñó bien. No, el verdadero twist, pruebas nuevas, enterradas en el sótano. Víctor, leal al fin, las envió a mi abogado. Envenenamiento confirmado, con huellas de Carlos. Apelación ganada. Salí en 3 años, un hombre forjado en acero. Carlos me esperaba en la puerta de la prisión, pero no para abrazos. Ahora sí, hermano. Enfréntame. El ciclo reabría. Pero yo había cambiado. No con balas, sino con verdad. La libertad sabía a cenizas. Salí de Soto del Real un martes gris, con una bolsa de ropa raída y un cheque miserable de compensación. Madrid me recibió con indiferencia, tranvías atestados. Turistas riendo en sol, como si mi odisea no hubiera marcado su asfalto. Mi abogado, un novato ambicioso llamado Luis, me esperaba en un coche viejo. Las pruebas son sólidas, Javier. Carlos enfrentará cargos por el asesinato de tu padre. Bien. Pero no bastaba. El daño era irreversible, Elena casada con un profesor estable. Mi madre muerta de pena en un asilo. La empresa mi creación, un fantasma devorado por deudas. Caminé por las Ramblas no. Espera. Madrid, por Alcalá. Pasando el Palacio Real que se burlaba de mi pobreza. El odio había mutado, de fuego ciego a hielo calculado. Me instalé en un piso compartido en Embajadores.
con inmigrantes que compartían historias peores que la mía. Trabajé de noche en un bar, sirviendo cañas a borrachos que confesaban pecados menores. De día, reconstruía. Luis me ayudó a demandar por difamación pasada, recuperando algo de dignidad. La prensa. Bolívar. Me pintó como mártir. El hermano traicionado busca justicia verdadera. Carlos se atrincheró. Vendió lo poco que quedaba. Huyó a un pueblo en Castilla, cambiando nombre a Carlos Vega. Pero lo encontré fácil, Víctor. Ahora mi sombra leal. Tenía contactos. Lo vigilé desde lejos, viviendo en una finca ruinosa, con Sofía abandonada y un nuevo vicio, alcohol, que lo pudría por dentro. El conflicto familiar culminó en el juicio por el asesinato de padre. Testimonio público. En la audiencia provincial. Entré con traje prestado, corazón latiendo guerra. Carlos en el banquillo. Demacrado. Ojos hundidos. Miente, gritó cuando presenté las toxinas. Pero las huellas no mienten. Testigos del médico ahora arrepentido confirmaron pago en efectivo. Orden de Carlos. Mi declaración fue catarsis, no busco su muerte. Solo verdad. Me robó a mi padre, mi empresa, mi alma. Pero soy mejor que él. Mentira piadosa. En el fondo, anhelaba su caída total. El veredicto, culpable. Cadena perpetua. Carlos se derrumbó, sollozando. Javi. ¿Por piedad? Lo miré impasible. La piedad murió con papá. Afuera. Flashes de cámaras. Periodistas. ¿Siente alivio? Respondí, vacío. La venganza no llena huecos. Verdad a medias. Esa noche, solo en el bar, bebí hasta el amanecer. Lágrimas mezcladas con cerveza. Elena me contactó por primera vez. Felicidades. Pero cambiaste. No respondí. La reacción en cadena fue brutal. La quiebra de Carlos arrastró a prestamistas, colapsando una red de usura en Madrid. Empleados recuperaron empleos en mi nueva venture, una cooperativa de productos locals. Raíces verdes. Crecí, contratando a hijos de deudores, dando segundas chances. Sociedad me aclamó, charlas en TEDx, libros en gestación. Pero el precio, insomnio. Terapia donde confesaba, quiero odiarlo para siempre. El twist residual. Descubrí que Elena había estado embarazada durante nuestra crisis. Aborto. Por estrés. No podía traer un hijo a ese caos, escribió. Dolor fresco. Como salen heridas. La visité en su nuevo hogar. Un chalet en las afueras. Su marido. Amable. Nos dejó solos. Te amé, Javier. Pero elegiste el abismo. La abracé, y tú me salvaste de él. No volvimos, pero cerramos. Carlos apeló desde prisión, mandando cartas, perdóname, hermano. Fue el miedo. Las quemé, pero una línea me perforó, somos iguales. ¿Lo éramos? En mi éxito. Vi ecos de su ambición. Contraté psicólogos. Medité en el retiro, buscando paz. Pero el rencor era viejo amigo. Un conflicto nuevo surgió, Pablo, el hijo de Carlos, ahora huérfano de padre vivo. Me buscó a los Queens. Ojos como los míos, tío. ¿Por qué lo destruiste? Lo llevé a cenar. Conté verdades suaves. Tu padre se destruyó solo. Él lloró. Y en ese llanto, vi mi redención posible. Lo adopté informalmente, guiándolo en estudios, alejándolo del ciclo. La sociedad. Bolívar. Me premió, premio al empresario social. Invitaciones a cenas en el Círculo de Bellas Artes. Pero en esas noches, solo, el fantasma de la auditoría susurraba, no pagaste lo suficiente. Soñaba con el sótano, el arma, el disparo no dado. Elena y yo nos reencontramos en un café de Malasaña, por casualidad. ¿Estás en paz?, dijo. Mentí, casi. Hablamos horas, riendo de viejos tiempos.
Su marido falleció accidente. Y el vacío nos unió de nuevo. No amor apasionado, sino compañía herida. Pero el clímax final acechaba. Carlos, en prisión, orquestó un escape fallido. Me atacaron en mi oficina un sicario con navaja, susurrando por el jefe. Sobreviví con cicatrices, pero el miedo se instaló. Denuncié, y eso selló su destino, aislamiento perpetuo. Ahora, con Pablo en la uni, Elena a mi lado. Miro Madrid desde mi ático irónico. No. La venganza me dio todo, pero me quitó el alma. ¿Valió? En noches de duda. Toco la cicatriz del asalto. Y susurro, sí. Porque sobreviví. Años después, el eco de la traición se diluye en rutinas cómodas. Pero nunca desaparece. Madrid ha cambiado, rascacielos nuevos perforan el cielo. Turistas inundan las plazas. Y yo, Javier Ruiz, soy un nombre en placas de fundaciones. Raíces Verdes es un emporio, exportando ética donde una vez vendí vino amargo. Elena y yo nos casamos en una ceremonia quieta en Toledo, con Pablo como testigo. Segunda oportunidad, dijo ella, y creí en ello. Pero las pesadillas persisten. Despierto sudando, oyendo el gatillo, viendo la sangre. Visito a Carlos cada mes en la prisión de Estremera, no por piedad, sino por control. Él envejece mal, calvo, encorvado, ojos muertos. Javi, ¿por qué vienes? Pregunta siempre. Para recordarte. Respondo. Que el precio es eterno. Una visita. Me confiesa, tenía un hijo con Sofía. Murió joven. Drogas. Por eso. El poder. Para proteger. Twist final. El más cruel, su traición no era solo envidia, sino pánico paternal proyectado. Lloro por primera vez frente a él. Podríamos haberlo compartido todo. Él asiente, demasiado tarde. La joya che símbolo 1 ADN se transforma en compasión a regañadientes. Libero empleados suyos antiguos. Dono a viudas de usureros. Elena me ve sanar, el monstruo se va. Pero sé, está dormido. No muerto. El clímax emocional llega en el aniversario de la auditoría. Reúno a sobrevivientes, Marta. Ahora activista, Miguel. Redimido en mi empresa. Incluso Rodrigo, jubilado y arrepentido. Brindamos en el sótano restaurado como museo de lecciones. Por las segundas vidas, digo. Lágrimas fluyen. Abrazos rompen barreras. Pablo se gradúa ese año. En Derecho. No seré como él. Jura. Lo creo. Elena y yo adoptamos una niña de un orfanato andaluz, cerrando el círculo de pérdida. Pero la ciudad susurra recordatorios, un artículo sobre fraudes corporativos. Un vino que sabe a traición. En esas noches, salgo al balcón. Miro las luces de Madrid bestia eterna y pienso, la venganza fue mi espada, pero también mi cadena. La corté, sangrando, pero libre. ¿Arrepentimiento? Sí, por el Javier inocente perdido. Pero orgullo, por el que resurgió. La vida no es drama sin costo, es elegir pagar, y seguir caminando. Fin. En el último atardecer, con Elena dormida a mi lado, toco su mano y susurro, gracias por no dejarme caer. Ella murmura en sueños, siempre. Y por un momento, el odio calla.